Para darles esta explicación, este tema, me gustaría darles ciertos puntos críticos. La segmentación y división, y por último, la proliferación y migración. Esta exposición está acomodada de esta manera para que pueda ser más fácil y más comprendible cada una de estas patologías. Bueno, el contenido que va a ser, vamos a ver la definición, la epidemiología, clasificación y etiología como tal de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, y a su vez veremos las patologías involucradas en cada uno de estos puntos críticos. Ahora bien, empezaremos con la definición. Bueno, ¿qué es una malformación congénita? Es toda anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular del sistema nervioso. Esto puede ser por una causa externa, interna, familiar o espontánea, hereditaria. Y algo que me agradó muchísimo de esta definición es que es única o múltiple y resulta de una embriogénesis defectuosa. Yo creía que muchas de estas malformaciones solo era una única, o sea, nada más una patología, pero como veremos más adelante, hay inclusive casos donde se pueden encontrar dos patologías y pues nos dará indicios acerca de cómo vamos a verlo, ¿no? Bueno, para empezar, hablaremos de epidemiología a nivel mundial. Existe una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos y existe cierto predominio por el sexo femenino. En este estudio se hizo en Barbados, en la India más o menos, entre los años 1993 al 2012, y se consideró que los efectos del tubo neural son los que más incidencia tienen. Sin embargo, pues, a pesar de que consideramos estas cifras epidemiológicas importantes, debemos de considerar las que existen aquí en México. Y bueno, aquí en México se hizo un estudio en el hospital infantil y pues básicamente se tomaron todas las defunciones entre los años 2008 a 2013 y en ese lapso de tiempo se estudió a todos los pacientes que tuvieron malformaciones congénitas. Como podemos ver, de los nacidos vivos fueron 2 millones, ¿no? Y de aquellos 15.058 tuvieron muertes. A su vez, la tasa de incidencia de cada una de estas patologías pues es bastante llamativa. De hecho, de las que más se llevan la corona de los que tienen mayor incidencia, solo la encefalia y aquellos efectos del tubo neural. Por el otro lado, el otro que también está compitiendo es el hidrocéfalo congénito. Y pues a su vez, sí, las otras malformaciones congénitas, como es el encefalocele, la microcefalia y la holoprosencefalia. Entonces, como vemos, de estas patologías pues, son más involucradas a defectos de tubo neural y por ese motivo debemos ponerle más atención, ya que nosotros somos los primeros médicos de contacto. La clasificación, como ya dije, lo vamos a clasificar dependiendo de cada fase del desarrollo embriológico. Y bueno, dentro de los defectos del tubo neural vamos a ver anencefalia, encefalocele, espina bífida oculta, espina bífida abierta. Entre ellas vamos a ver meningocele, melomeningocele, alteraciones prosencefálicas, holoprosencefalia, genesis del cuerpo calloso. En esta clasificación metía lisencefalia y microgilia, pero en la forma en la que vamos a abordar la vamos a poner en la parte de proliferación. Defectos de la fosa posterior, igual, en esta clasificación que encontré, lo mencionaba así, defectos de la fosa posterior. Sin embargo, una de estas patologías se ve muy relacionada a defectos del tubo neural, entonces también la vamos a abordar ahí en defectos. Y otros defectos que encontré son los de la médula espinal, hidromielia y sinigomielia. Esos no los vamos a ver el día de hoy. Y bueno, la etiología. Las etiologías de estas malformaciones congénitas usualmente son por alteraciones cromosómicas. Un 75% son idiopáticas y el otro 25% pues son las mutaciones genéticas, las enfermedades maternas, prenatales, inclusive hasta los teratógenos o la falta de consumo de ácido fólico. Entonces, muchas de estas etiologías pues son multifactoriales, muchas de esas patologías son multifactoriales. Por este motivo pues no se les puede designar a solo a un solo factor que desencadene estas patologías. Y bueno, para comentarles que vamos a ver, muchas están relacionadas con la conocemos, la trisomía 21, la trisomía 18, la 13, y pues eso nada más es para darles un poquito de adelantado acerca de estas patologías. Empezaremos a iniciar con el tema del primer punto crítico que es neurulación. Me gustaría darles un breve repaso de los procesos que ocurren antes de la neurulación. En este caso sería la gastrulación. Inicialmente tenemos dos capas, nuestro disco bilaminar, el epiblasto y el hipoblasto.
Que bueno, dentro de los primeros dentro de los primeros cambios que ocurren es que se forma una línea primitiva en el epiblasto. Esto viene siendo por un engrosamiento del epiblasto. Precisamente cuando se engrosa, va creciendo y va a formar lo que nosotros, más bien, nos va a ubicar, el embrión nos va a ayudar a ubicarlo de manera craneal o de manera caudal. Pues bueno, inicialmente se forma la línea primitiva, que es la que tenemos aquí, y se va a formar el nódulo primitivo que tenemos aquí. Conforme vaya creciendo esta línea primitiva, se va a ir a invaginar poco a poco, formando un surco primitivo, que es el que tenemos aquí. Y existe una cierta fosa que le llaman fosa primitiva o fobia primitiva o inclusive fosita, que es esta impaginación que tenemos aquí. Precisamente cuando va creciendo esta línea primitiva, vamos a ver que existen cambios en nuestro epitelio, en el epiblasto. Y bueno, resulta que este epiblasto lleva ciertos cambios. En este sentido, se comienzan a generar estas células en botella y estas células en botella van a convertirse en células mesenquimatosas, que a su vez van a ser parte del mesodermo intraembrionario y van a formar parte muy importante para la notocordia. En este caso, estas células en botella, estas células mesenquimatosas, además de formar parte del mesodermo intraembrionario, van a localizarse cerca del endodermo embrionario. Y bueno, esto nos va a ser útil para poder nosotros entender las diferentes patologías. Antes de comenzar, me gustaría decirles que una vez que se forman esta línea primitiva, existen cambios que ocurren de manera simultánea. Una vez dicho esto, quiero contarles que existe también una prolongación otocordal. Aquí lo que ocurre es que células que migraron precisamente del epiblasto hacia hacia la parte más medial entre el epiblasto y el hipoblasto, empiezan a surgir estos cambios. Y bueno, de manera profunda se va a formar lo que es la prolongación notocordal, que eventualmente va a formar la notocorda, pero no nos adelantemos. Inicialmente existe esta prolongación notocordal o proceso notocordal, también lo pueden encontrar. Precisamente se encuentra entre el ectodermo y el endodermo, ¿no? Aquí tenemos a nuestro proceso notocordal, es el primer paso, justo por la fosa primitiva. Resulta que este proceso notocordal se empieza a alargar de manera craneal y eso es lo que nos va a dar el eje. En el siguiente paso, pues básicamente lo que va a ocurrir es que este proceso notocordal va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo hasta formar un canal. Este canal va a tener contacto entre el saco vitelino y el epiblasto. Básicamente nos va a permitir una comunicación entre estas dos cavidades. Y bueno, algo también que les quiero mencionar es que una vez que ya se forma este proceso notocordal, está abierto en la porción superior. ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo que les estaba comentando, que existe una comunicación entre las dos cavidades. Ahorita les voy a poner un video para que sea más claro este ejemplo. Y bueno, una vez que se forma esta conexión entre ambas cavidades, precisamente se une con el endodermo que se encuentra en la porción basal. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Precisamente aquí. Esta lámina notocordal o proceso notocordal que eventualmente se convierte en lámina, se imagina y gracias al endodermo que se encuentra abajo de él, pues se empieza a cerrar y forma este canal que les había mencionado. Una vez formado este canal, pues ya tenemos a nuestro notocorda. Y bueno, ¿para qué es importante esta notocorda? Resulta que la notocorda me emite grandes factores que permiten que se lleve a cabo la neurulación y la diferenciación del epiblasto a la placa neural y a su vez del ectodermo al neuroectodermo. Y bueno, aquí les quiero mencionar que antes de que empecemos a aventarnos a neurulación, vamos a reconocer las partes, ¿no? Entonces tenemos nuestra línea primitiva, nuestro surco primitivo, nuestro nódulo primitivo, a su vez la placa neural, que es este epitelio o epiblasto que se convirtió en la placa neural y que nos va a dar paso a la neurulación. Y por último, recuerden que debajo de esta placa neural se encuentra el proceso notocordal, que es lo que va a permitir que se pueda diferenciar esta placa neural y este tubo neural.
Y bueno, vamos a empezar con este video. No sé si escuchen. Ahorita, ¿me pueden decir si se escucha el video? ¿Sí lo escuchan? No, No. Bueno, me imaginé que yo les creo voy que se tiene que compartir el audio. sí. A ver si lo puedo hacer desde aquí. Realizar, compartir audio de la computadora. Creo que ya. Ahora sí. From either ¿se side, escucha? this continuous passage begins Sí, like symmetrical Sí, ya ahora waterfalls. perfecto. Clear, it is moving cells Y era which lo que les produce comentaba. Se forma this primero este form, surco primitivo y as es shown cuando here. estas células empiezan a meter. Macroscopically, this Y son makes a estas células visible en botella groove que se in the empiezan a surface convertir en of the células epiblast, mesenquimales, known as the primitive mesenquimatosas, y streak. forman parte del mesodermo Its presence intraembrionario y a su vez marks the pues beginning van a of formar parte de la gastrulation. notocorda. At the Entonces, pues sí, cranial más o end of the menos por el día streak, 14 se forma cells este are nódulo migrating primitivo. thickly, forming this circular depression known as the primitive node. As the embryo grows, more cells migrate, Y and the bueno, primitive conforme va streak creciendo el embrión, creciendo la línea primitiva. cells which differentiate into endoderm displace cells of the hyperblast and eventually replace it entirely. Cells which remain in the upper layer differentiate into ectoderm. And cells which differentiate into mesoderm force their way between these two layers. Around day 16, cells migrating through the area known as the primitive node begin to form a hollow rod which curves toward the cranial end Aquí es of lo the que les embryo. comentaba, que se va formando esta It notocorda y va extends generando un canal toward procaudal plate and is precisamente es lo known que le va a as dar el the eje al notocaudal embrión. process. We take a coronal cut now. We see the hollow rod, and if we move through it now, we should also see its connection to the primitive node. As the notocaudal process grows longer, the embryo continues to grow in all dimensions. Around day 18, the notocaudal process fuses with the endoderm. From this to this. It's now known as the notocaudal plate. Being continuous with the primitive node, this now Es lo que allows les free comento, que se passage forma la between conexión the entre la cavidad amniotic amniótica cavity y el saco de Yolk. and the yolk sac. Let's take a look through to solidify that, starting at the primitive node. We're looking down through what is known as the neuroenteric canal, and the space we can see into is the yolk sac. It's theorized that this brief communication between amniotic cavity and yolk sac allows pressure equilibration between the two cavities of the early embryo. Once that has been achieved, the two edges of the notocaudal plate come toward Ya una each vez other que and ocurre esto, se eventually fuse. invagina y se They cierra become a solid la rod, notocorda. the notochord. Noto is Greek for back, and the notochord acts as the structural backbone of the developing embryo. Seguimos. Unos eventos principales que les quiero comentar es precisamente la formación de la placa neural, más o menos que vimos que son entre el día 16 y entre el día 18. Recuerden que muchos de estos días pues varía de dónde lo leamos, si lo vemos en el Langman, en el Moore, en el Carlson. Entonces más de cuántos días es cada uno de estos eventos. El tubo neural se cierra a los 22 días, a lo que del cierre en el neuroporo, más o menos para que lo tomen ahorita en cuenta. Se cierra a los 24 días, el posterior se cierra a los 26, 28 días, y el tubo neural caudal, que es lo de la neurulación secundaria, pues se va a cerrar entre los 28 y 32 días. Vamos a empezar con la neurulación, al fin, ¿no? Bueno, ya que tenemos los primeros procesos que ocurren es que nuestra placa neural sintetiza BMP4.
Y lo que hace este notocorda es que va a expresar noguencordina y folistatina. ¿Esto qué va a hacer? Que deje de sintetizar BMP4 y a su vez que existan estos cambios en estas células de la placa neural. Resulta que estas células de la placa neural tienen una membrana limitante externa y interna. Y bueno, resulta que estas células tienen microfilamentos de actina que se unen por desmosomas. Y precisamente por una molécula llamada espectrina, pues se van moviendo estas células. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? Se forma inicialmente un surco central, un surco neutral. Moviendo estas células y cerrando estas bisagras, se va a generar otra bisagra, que es la bisagra lateral. ¿Y recuerdan estas células de la cresta neural que habíamos tenido acá? Bueno, pues estas se van a imaginar y van a formar la cresta neural con nuestro epitelio acá arriba. Y bueno, eso es lo que ocurre fisiológicamente en el cierre del tubo neural. Una vez que se cierra el tubo neural, se forma algo que vamos a llamar neuroporos. Bueno, estos neuroporos van a formar a partir de los terceros somitas y se van a formar en forma de cierre, caudalmente. Y aquí va a ser uno de los puntos que vamos a ver. Se cierra y más o menos tiene 20 y el neuroporo con 25 somitas. Algo importante que quiero contarles es acerca de la neurulación secundaria. Resulta que en las partes muy caudales, que es la sacrocoxigia, aquí no se forma como tal el tubo neural. Aquí lo que pasa es que la placa neural se invagina y una vez que se invagina existe apoptosis y forma un canal. Y bueno, este canal se va a conectar con el neuroporo posterior. Es por eso que el neuroporo posterior cierra 2 días después que el anterior, porque tiene que conectarse con esa neurulación secundaria. Y precisamente esto lo que nos va a dar va a ser todas esas secciones sacrocoxigias en nuestro sistema nervioso central. Bueno, también aquí les traje otro video muy sencillito donde les explica, o lo más de una manera más matemática, este proceso de neurulación. Entonces tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y este Ectoderm develops into the nervous system, para formar and the first phase of this process is known as neurulation. Around day 18, part of the ectoderm begins to thicken. This portion is known as the neural plate, in dark blue. It's between the cranial end of the embryo and the primitive node. Neurulation is the process of neural plate becoming neural tube. I've got a schematic animation here to try and illustrate that process. Vemos que aquí se forma la bisagra medial, la bisagra lateral. We'll break this down day by day throughout the rest of the video. Neural. Así es como se forma el tubo neural. Ahorita vamos a ver cómo se The neural plate begins to buckle in the midline. We call this dip the neural groove, and the mounds either side the neural folds. These folds progress toward each other and begin to fuse around day 21. When they have fused, form a hollow cylinder, which is the neural tube. Fusion then continues in synchrony toward caudal and cranial ends. The as yet unfused portions are known respectively as the cranial neuropore and caudal neuropore. Pore literally means minute opening. The minute opening at the cranial end closes around day 24. And the caudal end closes around day 26. A particular group of cells reside at the peaks of the neural folds. These are the neural crest cells, which form a layer over the top of the closed neural tube. These develop into most of the peripheral nervous system. To sum up, neurulation is the process of neural plate becoming neural tube. The closure of the neural folds begins in the center and zips up towards
its either end. The central nervous system is developed from the neural tube. It's worth mentioning that by this gestational age, the embryo has started curving into the fetal position. We've kept the ectoderm flat to keep our schematic version really simple. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Antes de que nos metamos de lleno a las patologías. No, pero me han gustado mucho los videos. Sí, están muy padres los de ese canal. Yo Bueno, creo que vamos a ver. lo más importante es que el cuadrito que pusiste, cuáles son los días en los que se cierra el neuróporo anterior, el neuróporo posterior, que es donde principalmente se dan las alteraciones de la neurulación primaria y secundaria, ¿no? Entonces, eso sí, normalmente, inclusive que recuerdo que en el examen de residencias preguntaban en qué semana se cierra el neuróporo anterior y posterior, no los días, sino las semanas, que más o menos en qué semana sería. Como entre segunda y cuarta, ¿no? Ajá, más o menos entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Entonces, sí, es bastante frecuente que se lo pregunten. Ok, entonces avanza. Precisamente vamos a empezar con las primeras patologías que son las disrafias. Las disrafias se refieren a todos defectos del tubo neural que se lleva a cabo una inapropiada fusión y pues que se vean involucradas estructuras cutáneas, musculares o óseas adyacentes. Y bueno, precisamente es lo que nos comenta la doctora. Cuando no se cierran estos neuroporos, es lo que nos va a desencadenar una anencefalia y encefaloncele, y la tercera neuroporo caudal, la espina abierta y cerrada. Y bueno, como ya pueden ver, precisamente no se forman estos y pues de una manera muy esquemática, si se aprenden esta imagen ya la hicieron para aprenderse las patologías. Bueno, vamos a empezar con la anencefalia. Bueno, la anencefalia es la ausencia congénita de los hemisferios cerebrales y sus envolturas. Esto quiere decir meninges, bóveda craneana y cuero cabelludo. Precisamente por este fracaso del neuroporo craneal. Tiene incidencia de 0.2 a 2 por cada 1000 nacimientos. Y bueno, tristemente, 2/3 partes de estos pacientes que tienen esta patología, pues mueren. Y la otra tercera parte muere en los primeros días. Esto resulta, ya que cuando no se cierra el neuroporo craneal, el líquido amniótico se está en contacto con nuestra corteza cerebral, las meninges, y eso no permite que se forme correctamente nuestra masa cerebral. Y bueno, esto a su vez, pues, si no hay masa cerebral, no existen los huesos, ¿saben? Algo bien curioso es que entre cada uno de los órganos y sistemas que se van formando, quieran o no, se están ayudando para que se forme el siguiente. Y vamos a ver que muchos de esos, por ejemplo, en la notocorda, permite que se forme el tubo neural. Y hay muchísimos factores que se empiezan a expresar para que se formen todos estos elementos. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Precisamente en esta imagen que les traje, pues, evidentemente no se ven ni siquiera los huesos frontales. Mencionaba la bibliografía que los huesos frontales pueden ser inclusive un poquito arriba del arco supraciliar, van a estar ausentes. Vamos a encontrar también que en estos pacientes no tienen huesos parietales, tampoco occipitales, precisamente porque no se forman. Y bueno, lo característico es que pues, estos hemisferios cerebrales son reemplazados por área cerebrovasculosa. Estas son células que de plano no pudieron crecer precisamente al contacto con el líquido amniótico. Los defectos de la bóveda, que ya les comenté, ¿no? La ausencia del hueso frontal, inclusive del parietal. Algo también que comentan en la bibliografía es que la base craneana pues es aplanada y las órbitas tienen proptosis. En este libro de neuropatología clínica me le mencionaba ojos de sapo. Otra cosa también que debo de comentarles es que la implantación baja de los pavinos auriculares con los hélices hiperplegados se encuentran en estos pacientes. Vamos a pasar a la siguiente patología, que es encefalocelia. ¿Aquí qué ocurre? Aquí existe una herniación del contenido intracraneano. Esto, pues igual, es un defecto del cierre del neuroporo craneal. Tiene una incidencia del 0.3 al 0.6 por cada 1000 nacimientos. Y bueno, lo que pasa aquí es que pues precisamente están los dos huesos, pero el contenido ahora sí que la corteza cerebral y las meninges pueden
herniarse y salirse por estos dos huesos. Y eso es lo que ocurre. La más común es la occipital, que ocurre en un 80% de los pacientes que tienen esta patología. Y bueno, algo que también les gustaría comentarles es que encontré que la forma correcta de decirle es meningoencefalocele, precisamente porque va involucrado las meninges, el contenido nervioso y pues la herniación propia de las dos. Así que también si se los comentan como meningoencefalocele o encefalocele, por lo que tengo entendido se refiere a lo mismo. Ujú. Otra que también podemos encontrar va a ser la parietal, que la podemos ver aquí, y la temporal. Existe otra que es la frontotemporal, que precisamente se protruye el contenido de la corteza cerebral y inclusive podemos ver que hasta meninges hay, ¿no? Ujú. Y bueno, esto por lo que tengo entendido sí se puede, sí hay cirugía reconstructiva, pero pues entre más temprano podemos hacer el diagnóstico oportuno, pues mejor es el pronóstico para el paciente, ¿no? Aunque como tú comentabas, si un paciente tiene encefalocele y tuvo alteración de la neurulación primaria, es raro que solamente sea la encefalocele, debe de tener más malformaciones, debe de tener displasias, debe de tener trastorno en la migración, o sea, es raro que solamente sea esa única malformación. Entonces, el pronóstico cuando tienen este tipo de malformaciones es una calidad de vida muy pobre, ¿no? O mal pronóstico para la función neurológica. Sí, de hecho, muchos mencionaban que tenían que necesitar rehabilitación o quedaban con secuelas horribles, ¿no? O sea, y pues eso no es vida para un niño, ¿saben? Un niño que quiere jugar. Sí, hemos tenido muchos pequeños que inclusive tienen las funciones vitales, que no necesitan ni siquiera intubación, pequeños con anencefalia, y que pues viven algo de tiempo, pero sí se acompaña de muchas otras malformaciones y la calidad de vida no es muy buena. Veo que reportas una incidencia, pues a mí me parece un poco alta, una incidencia porque 0.3, 0.6 por cada 1000, digo, no tendremos que checarla. Ah, no, esos son por cada 1000 que tienen defectos del tubo neural. Ah, ok. Sí, dije, está muy Sí, muy frecuente. esos son por cada uno que tiene defecto del tubo exacto. neural. Ah, bueno. Ya me estaba espantando. Ok. Vamos a empezar con el siguiente defecto, que ya vamos a hablar del cierre del neuroporo caudal. Esto tiene una incidencia del 4.9 por cada 1000. Usualmente se localiza en la región lumbar o en la región lumbosacra, y pues esto es un defecto de los arcos vertebrales, y pues que está recubierto de piel, y pues no afecta a tejidos neuronales subyacentes. Algo que también les quería comentar es que, curiosamente, pues estos arcos costales se ubican dependiendo de si hay tejido neural o no. Entonces, si no hay tejido porque no se cerró el neuroporo craneal, los arcos vertebrales dicen, pues, de aquí no soy, no me voy a cerrar. Y precisamente eso es lo que ocurre. Ocurre la espina bífida oculta. Algo curioso con estos pacientes es que no siempre va a tener una clínica, va a ser asintomático, inclusive va a ser un hallazgo casual. Un médico que de plano sí explore bien a sus pacientes y nota estas lesiones cutáneas que les voy a comentar. Resulta que dentro de esta espina bífida oculta siempre nos mencionan que existe un mechón de pelos, pero no solo hay que quedarnos con el mechón de pelos. Existen otras lesiones cutáneas que se asocian al disrafismo o espinal o espina bífida oculta. La que siempre nos mencionan, la hipertricosis, este mechón de pelos. Sin embargo, también hay otras lesiones cutáneas que podemos observar en estos pacientes, como es el seno dérmico, el apéndice, el angioma. Bueno, estas son las imágenes. Precisamente aquí, pues, vemos la hipertricosis, ¿no? Uh-huh. Otra manifestación que comentaba en esta bibliografía, que es en cierto caso común, es la formación de lipomas. Y bueno, uno quisiera ver los lipomas así, ¿no? Grandes, que nosotros lo pudiéramos observar, pero desafortunadamente no siempre va a ser así. Nosotros vamos a encontrarnos con pacientes que no tienen ese lipoma abundante. Inclusive vamos a ver, les traje ahorita una imagen precisamente de un paciente que por mera casualidad se le explora y pues se dan cuenta que tiene un pliegue interglúteo, ¿no? Y de hecho tiene una fosita aquí. Se empieza a palpar y se nota que hay presencia de tejido blando y pues no tiene bordes. Entonces a este paciente se le solicita estudios de imagen y precisamente se percatan de que sí hay un lipoma que tenía ahí y pues no se habían dado cuenta hasta que lo vieron casualmente.
Y pues sí, ahora sí que lo que les quiero dejar con estas diapositivas es que no necesariamente vamos a encontrar ese mechón de pelo, sino que también vamos a encontrar otras manifestaciones cutáneas que debemos de ponerle bastante atención porque nosotros vamos a ser sus primeros médicos de contacto, ¿no? Y nos van a traer a un niño, a un bebé, siempre nos van a traer niños. Y a su vez, pues nosotros tenemos que explorar bien a los pacientes y decir, oye, que yo sé que su patología es respiratoria, pero de pura casualidad hay que explorar bien a tu paciente, ¿no? Igual y te puedes encontrar estas malformaciones y pues inclusive mejorar la calidad de vida de los pacientes. La espina bífida oculta es bastante frecuente que tengan las manifestaciones no desde el nacimiento, sino ya, digamos, a partir de los 4 o 6 años. Y como tú bien dices, es importante explorar la columna, sobre todo en la exploración general, para ver que no haya estos estigmas, tanto estigmas cutáneos, que haya un mechón de cabello o haya algún estigma cutáneo, alguna mancha. Y también es importante ver si el paciente no tiene vejiga neurogénica. Puede ser que tenga ya retención urinaria o que no orine tan frecuente o que orine por rebosamiento y puede ser un dato indirecto, o alteraciones en la marcha, puede ser un dato de espina bífida oculta, ¿no? Y sí aparecen de forma tardía, o sea, digamos, no en edades tan tempranas o cuando empiezan a adquirir la marcha tienen manifestaciones, estas alteraciones. La imagen anterior, la que mostraste, la anterior, eso ya es como tal mielomeningoceles. La primera imagen, ese ya es un mielomeningo, ya no es como tal un estigma de espina bífida oculta. Nada más que ese meningocele no está roto. Uh-huh. Está conservada la membrana. Entonces, esa sí no es espina bífida oculta. Ah, bueno, es que cuando lo busqué, de hecho yo también dije, pues parece meningocele, ¿no? Probablemente el otro sí, probablemente, o inclusive un hipomeningocele, pero el primero sí es un mielomeningocele. Y eso fue lo que había, bueno, se me olvidó comentarles, que cuando nosotros hacemos este examen de transiluminación, podemos ver como el contenido, o sea, si vemos que es transparente, pues es líquido cerebroespinal. Si vemos que ya tiene otra apariencia de plano transilumino, inclusive puede ver sangre o inclusive esta grasa. Por eso puse esa diapositiva. Y ahorita vas a hablar de mielomeningocele, ¿no? Ajá, sí. Así es. Y bueno, también otras estigmas cutáneos que nos comenta la doctora es el senodérmico. Aquí lo que pasa es que nuestro ectodermo y nuestro neuroectodermo pues no se dividen y se forma en la exploración física, un puntito. Uh-huh. Que nosotros pensamos que pues es algo normal. De hecho, ya es el último de estigma cutáneo. Ahora sí vamos a empezar con la espina bífida abierta. Esta es una malformación. Aquí ya se protruyen el tejido neural y las meninges, precisamente por este defecto en el arco vertebral, y pues está recubierto por piel. Puede formar un saco tipo quístico. Y lo que nos comenta la doctora, que a veces estas espinas bífidas abiertas pueden tener el saco ya abierto y eso expone al paciente a tener infecciones. Bueno, el mejor de los casos es que no lo tenga abierto, ¿no? Bueno, esto tiene una incidencia de 4.9 por cada 1000, igual se localiza en región lumbar y lumbrosacra, y pues no, tengo que recordarles cada ratito, esto es un cierre, es un defecto del cierre del neuropolo caudal, para que se les quede muy pegado. Bueno, aquí lo que les comento, existen dos presentaciones, meningocele y mielomeningocele. En el meningocele nada más se protruyen las meninges, y en el mielomeningocele ya hay tejido neural comprometido. Bueno, aquí les traje otra imagen donde se puede observar ya más esquemáticamente cómo se ven las dos presentaciones de la espina bífida abierta. Y bueno, aquí, ¿qué se hace? Lo ideal es que lo ideal es que nosotros lo podamos diagnosticar desde antes del bebé, ¿no? De las pruebas que más se recomiendan son la ecografía y la cuantificación de alfa-fetoproteína. Sin embargo, pues a veces los vamos a encontrar ya cuando nacen, ¿no? Y vamos a ver este saco tipo quístico, ¿no? Que ya tiene contenido LCR e inclusive el tejido neural. Entonces, pues aquí les traje otra imagen. A ver, ya no jala. Okay. Ya no jala, ya, déjalo. Otra imagen de un paciente que tiene mielomeningocele. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué dice el partido prenatal? Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí, no? Resulta que existen ciertos signos característicos
de esta patología. El primero es el signo de limón. Resulta que cuando se hace el ultrasonido más o menos entre las 18 y 20 semanas, si no mal recuerdo, cuando se protruye este LCR y se protruye las meninges, pues no existe una presión estable. Entonces, lo que hace aquí es que el hueso frontal empieza a generar esta concavidad precisamente por estos cambios de presión de LCR. Y por eso se observa este signo de limón. Existe otro signo que es el signo del plátano, del signo de la banana, que yo la verdad no le veo forma de plátano, pero pues, ¿qué podemos decir? Les traje un ultrasonido normal de cómo se ven. Resulta que aquí en estos hemisferios cerebelosos tienen forma de mancuerna, o eso es lo que decía en esta bibliografía, que tienen forma de mancuerna, y el vermis, pues es lo que conecta los dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Que va a ocurrir en una espina bífida abierta. Pues resulta que va a haber un cambio, precisamente por estos cambios de LCR en todo el sistema nervioso central, que no va a permitir que pues esté tranquilo y los hemisferios cerebrales. Entonces se van a empujar y van a moldearse en forma de plátano. Entonces, pues sí, eso es lo que se ve en el ultrasonido. Y lo que les comento, en estos pacientes, el mejor de los casos es que se diagnostique antes de que nazca el paciente. En la guía de práctica clínica menciona que lo que debes de hacer es que una vez que se hace el ultrasonido, debes de pasarlo a segundo, a tercero nivel, y se debe de hacer una interconsulta con neurocirugía pediátrica, precisamente porque, pues, ese defecto le puede traer varios problemas al niño, desde lo que nos comentó la doctora de la incontinencia, los defectos, más bien, las manifestaciones neurológicas, semiparesias, inclusive defectos en la marcha, y pues esto es muy importante para el desarrollo del niño. Y bueno, ¿qué se hace aquí? Inicialmente se trata de reparar este defecto, se retira la piel que cubre el defecto y pues se expone los elementos neurales del defecto. Aquí podemos ver, según yo, estos son el tejido neural, y pues se drena todo el LCR que está aquí. Algo importante que debemos de considerar es que si se va a drenar, se debe de cultivar este LCR en caso de que exista una infección del sistema nervioso central, y una vez controlado ya es cuando se puede operar. Bueno, entonces se visualizan los efectos de los elementos neurales y pues se reparan con suturas no absorbibles. Y bueno, eso es el tratamiento de estos pacientes. Algo que les quiero comentar antes de que se me olvide es que nosotros como médicos de primer contacto, inicialmente, pues si no vemos a niños, vamos a ver embarazadas. Y a pesar de que llega una paciente embarazada, nos comente, ¿saben qué? Tengo mucho vómito, tengo mucho malestar digestivo. Nosotros tenemos que ser chismosos y preguntarle, oiga señora, ¿está usted yendo a sus controles prenatales? Oiga señora, ¿está tomando usted ácido fólico? Ya que pues muchos de estos defectos del tubo neural pueden ser prevenibles por la ingesta de ácido fólico. De hecho, más o menos me parece que el 2003 fue cuando ya se instauró que en los cereales del uso doméstico se agregó el ácido fólico precisamente porque había muchos defectos del tubo neural, y pues esto se puede prevenir, chavos. Como ya vimos en la epidemiología, los defectos del tubo neural son los que tienen más incidencia, y pues se pueden prevenir si orientamos bien a las madres a tomar este ácido fólico. Más o menos eran 0.4 gramos al día, de ser posible un mes antes del embarazo y hasta los primeros 3 meses del embarazo, si no me recuerdo, ácido fólico. Vamos a empezar con otra malformación, que es la de Arnold-Chiari, que les había comentado que había estado en la clasificación de la fosa posterior. Sin embargo, esta malformación se ve muy asociada con el mielomeningocele. Y bueno, ¿qué es esta malformación de Arnold-Chiari, o también conocido como Chiari? Es un grupo de malformaciones de la fosa posterior y romboencéfalo, que viene siendo el cerebelo, el puente y la médula oblonga. Esto tiene una incidencia de 1 por cada 1000. Y bueno, hay 4 tipos de Arnold-Chiari. El tipo 1 es la más común y la tipo 2 es la asociada con meningocele. La teoría que ocurre aquí es que cuando se protruye las meninges y el LCR, existe una tracción como tal, y eso es lo que hace que exista una herniación del cerebelo.
Y bueno, ahorita vamos a ver cada uno de los tipos de malformación de Arno-Shari. Hay controversia en cuanto a si existe el tipo 0 o que si existe el tipo 4, porque también hay otras que si existe el tipo 1.5, que si el 2.5, y pues entre reuniones y así, pues nunca se ponen de acuerdo. Pero bueno, les voy a comentar las que más vi en muchas bibliografías. Que decía la tipo 0. Aquí no se van a protruir el cerebelo. Sin embargo, estos pacientes tienen sinogenelia. Pues como ya les dije, no va a haber herniación del cerebelo. Aquí ya va a existir una herniación. Precisamente una herniación caudal de las amígdalas cerebelosas, mayor a 5 milímetros por debajo del foramen magno. Les traje esta imagen, que yo la verdad ni me acordaba de la anatomía del cerebelo, y pues para que más o menos tengan una idea de qué es lo que se hernia. Algo importante aquí es que se toma en consideración la línea de McRae Line, que es la unión, más bien una línea imaginaria entre el bastion y el opistion. Y bueno, esto debe de ser 5 milímetros abajo de esta línea. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Precisamente podemos ver cómo esta parte de nuestro cerebro pues se hernia, ¿no? ¿Y qué se hace con estos pacientes? A pesar de ser la más común, o eso es lo que les refería, muchos de esos pacientes son asintomáticos, ¿no? Y a veces ni se dan cuenta hasta que pueden inclusive presentar clínica neurológica, o de plano le sacan estudios de imagen y se encuentran con esa malformación. Aquí lo que había leído era que estos pacientes lo que se les hace es se retiran ciertos huesos, o sea, se fraccionan ciertos huesos para que esa hernia pues no exista. No recuerdo cómo se llama, creo que es descompensación o es no sé si me puede ayudar, doctora. No me acuerdo si es descompresión, no me acuerdo Descompresión, exactamente. creo que sí es descompresión. Uh-huh. Pero bueno, lo que se hace es que se corta ciertos fragmentos del hueso. Del agujero magno, ¿no? Ajá. Se cortan ciertos fragmentos para que pues ya no esté herniado este contenido. En el tipo 2, aquí lo que va a ocurrir es que además de que se protruya como tal el permis cerebeloso, estas amígdalas cerebelosas, se va también protruir lo que es el cuarto ventrículo, inclusive hasta la porción superior la porción inferior del puente y la porción superior del mesencéfalo. Y bueno, estos pacientes igual pueden presentar, además de manifestaciones clínicas de cerebelo, pueden inclusive presentar manifestaciones de pares craneales. Entonces sí debemos de tener mucho ojo en estos pacientes. El Chiari tipo 2 lo más importante es que hacen hidrocefalia. Entonces las manifestaciones pueden ser de datos de hipertensión endocraniana. Entonces es bastante frecuente que hagan hidrocefalia. Hay el descenso de las amígdalas cerebelosas o tonsilar, como lo viste en la imagen. También sí se desplaza el tallo, pero no da tantas manifestaciones de tallo. Y a nivel occipital hay algo que se llama estenogiria, que es como que las circunvoluciones de las regiones occipitales como que se intercruzan. La circunvolución del lado derecho con las del izquierdo se meten unas entre otras. Y también hay hipoplasia de cuerpo calloso, como puedes ver ahí en la imagen que estás presentando. La urgencia más importante con el Chiari tipo 2 es que hacen hidrocefalia. Entonces esos pacientes sí tienes que estar pendientes si no necesitan derivación ventrículo-peritoneal. Ajá. Y precisamente eso es lo que se les hace derivación ventrículo-peritoneal y se les descomprime. Y vean aquí en la imagen macroscópica cómo está casi totalmente adosado el cerebelo con el tallo cerebral, o sea, porque se colapsa, ¿no? Y se pierde la configuración del cuarto ventrículo. Efectivamente. Ya me estoy adelantando. Bueno, sí, era lo que nos comenta la doctora, ¿no? Que ya se pierde esa estructura anatómica y pues mira, aquí todavía tenemos un poquito, parece como nuestro cuarto ventrículo, pero aquí de plano, abatido. Vamos a pasar con el siguiente tipo. Aquí, además de tener las manifestaciones de Arno-Shari 2, lo que se le va a agregar es el encefalocele, que era lo que les había comentado, que muchas de estas patologías no van a ser únicas, van a estar acompañadas de otras malformaciones. Y precisamente aquí en la de Shari 2, pues se va a encontrar un encefalocele. Esta mencionaba que era una de las más severas. De hecho, no tenían buen pronóstico estos pacientes. Y tampoco no es tan frecuente, ¿no?
¿La más frecuente cuál es? La 2. La 1 Ah. y seguida de la 2. Ajá. Y por último, esta también es como medio controvertido porque dicen que sí existe o que no existe, pero comenta que es una aplasia o hipoplasia del cerebelo, asociada con la aplasia de la tienda del cerebelo. Y bueno, también otras manifestaciones que pueden encontrar es que no, olvídenlo, eso no ve. Eso es todo lo de Arnold Chiari tipo 4. Y bueno, aquí les traje una tabla para que más o menos vean la comparación de todos los tipos y vean como que los puntos importantes de cada uno de los tipos. Entonces, lo que les comenté, la más común es la 1, la 2 es la que está relacionada con mielomeningocele, la 3 es la más grave y pues ya. Vamos a seguir con el desarrollo prosencefálico. Es la siguiente etapa o punto crítico. Bueno, resulta que una vez que se forma nuestra placa neural y se cierra este tubo neural, se van a formar unas vesículas, las vesículas primarias y secundarias. ¿Cómo se van a formar? Gracias a una serie de señalización de WNT. Resulta que estas vesículas primarias se van a desarrollar porque ciertas partes de nuestro tubo neural van a secretar, van a expresar estas moléculas, que es OTX2 en las primeras dos porciones, que es prosencéfalo y mesencéfalo, y GBX2 va a estar en el romboencéfalo. Entonces, el primer centro organizador va a ser el centro organizador ísmico. Lo que va a hacer es que va a separar entre uno y otro. En la parte anterior vas a empezar a expresar WNT y en la parte posterior FGF8. Algo también importante que quiero comentarles es que para que se haga la diferenciación entre mesencéfalo y cerebelo, se empiezan a expresar PAX2 y ENGRADE. Además de este organizador ísmico, existen otros organizadores, que es la zona limitante. Esta zona limitante va a ser importante, ya que a través de la vía de Sonic Hedgehog va a permitir que se formen los tálamos. Y vamos a ver que esta vía de Sonic Hedgehog se ve muy involucrada en las siguientes patologías que vamos a comentar. Por último, existe otro centro organizador que es la cresta neural anterior, que precisamente va a empezar a expresar Sonic Hedgehog y factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 para permitir la diferenciación entre telencéfalo, diencéfalo, hipófisis y área olfatoria. Ya aquí les traje una imagen para que lo vean mejor. Entonces, inicialmente tenemos nuestras vesículas primarias, que es prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, que igual lo pueden encontrar como forebrain, midbrain y hindbrain. Y una vez cada una de estas vesículas primarias va a formar vesículas secundarias. El mesencéfalo se va a quedar como mesencéfalo y el romboencéfalo va a formar el metencéfalo y mielencéfalo. Y cada una de estas vesículas secundarias va a formar parte de nuestro sistema nervioso. El telencéfalo va a ser los hemisferios cerebrales, el diencéfalo del tálamo y otros derivados como es la hipófisis. El mesencéfalo, pues propiamente el mesencéfalo. El metencéfalo va a formar la protuberancia y era lo que les había comentado anteriormente. Cuando se diferencia gracias a estas expresiones de lo que les había comentado aquí de PAX2 y ENGRADE, va a permitir que se haga la diferenciación. Y bueno, el último, que es mielencéfalo, pues va a permitir que se forme el bulbo raquídeo. Además de formarse esas estructuras, pues la luz de las vesículas van a formar otros, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los acueductos, la parte superior del cuarto ventrículo y la parte inferior del cuarto ventrículo. Y bueno, algo también que les quiero comentar es que precisamente tenemos que tomar en cuenta que igual estas vesículas pues van a formar nuestros nervios, nuestros pares craneales. Y esto va muy de la mano de cómo vamos a ver a nuestro paciente, precisamente porque una de las primeras patologías que vamos a ver es holoprosencefalia. Y veremos que además de tener defectos en la corteza cerebral, van a tener inclusive defectos que nosotros podemos ver clínicamente. Ahorita me van a entender de qué estoy hablando. Bueno, la holoprosencefalia. ¿Aquí qué ocurre? Es una malformación congénita más común del cerebro anterior y esto es el resultado de la división incompleta del prosencéfalo. Esto tiene una incidencia de 0.02 a 0.06 de cada 1000. Y bueno, aquí cada una tiene su clasificación. Existe la clasificación lobar, semilobar, alobar y hay otra clasificación que ahorita se las voy a comentar. La forma lobar y semilobar es la más leve. Por el otro lado, la forma lobar es la más severa.
Aquí lo que ocurre es que una vez que se forma el telencéfalo, se van separando los hemisferios, ¿no? Y bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí no se separan los hemisferios y pueden formar un hemisferio único, que es lo que pasa aquí en el alobar, o de plano se forman los hemisferios, pero no se forman correctamente los lóbulos, que es lo que puede ocurrir con las lobar y semilobar. Cada una va a tener manifestaciones clínicas dependientes, pero lo que quiero que se lleven es que muchos de estos van a llevar hemiparesia, inclusive hemiplegia, precisamente porque no se forman estas divisiones y pues no permite una correcta funcionamiento de la sinapsis. El primero que vamos a ver es la holoprosencefalia lobar, o la incompleta, la más leve, que es lo que comenta. Aquí los dos hemisferios, aquí tenemos los dos hemisferios, los dos tálamos, los dos ventrículos, pero nada más una porción está fusionada. Y bueno, también podemos encontrar anormalidades del cuerpo calloso, del septum pelúcido, y bueno, los grupos olfatorios que vamos a ver estas manifestaciones clínicas. Primero les voy a comentar todos los tipos de holoprosencefalia y vamos a ver después cómo se va a ver clínicamente en nuestro paciente. La holoprosencefalia semilobar, aquí va a haber dos hemisferios parcialmente separados por una fisura posterior y fusionados anteriormente. Aquí también lo encontraban como cerebro en forma de herradura. Y pues sí, como lo ven aquí, sí parece como una herradura. Ese es un ventrículo único y los tálamos se encuentran fusionados. La siguiente, que es la que les había comentado, la variante de fusión interhemisférica media. Aquí lo que pasa es que sí tenemos nuestros dos hemisferios, nuestros tálamos, nuestros núcleos basales. Sin embargo, existe una ligera fusión interhemisférica. Y pues eso es todo lo que les puedo comentar de esta variante. Por otro lado, existe la última, que es la más severa, que es la holoprosencefalia lobar. Aquí de plano nunca se separaron los hemisferios cerebrales y pues forma un único lóbulo. Hay solo un ventrículo y los tálamos están fusionados. Esto es incompatible con la vida. Ya en el corte macroscópico pues ya lo podemos ver, ¿no? Que además de que vamos a ver una malformación que tenemos aquí, pues nada más hay un solo lóbulo. O se puede decir que es una alobar. Sí es incompatible con la vida, pero sí hay pacientes que tienen holoprosencefalia lobar, porque si te das cuenta se conservan todas las estructuras del tallo cerebral, que es lo que da, digamos, la respiración, las funciones vitales, digamos. Uh-huh. Entonces sí hay pacientes que tienen holoprosencefalia lobar o semilobar y que están vivos. Entonces ahí hay que estar muy pendiente, ¿no? Sí. Porque si tienen tallo cerebral, el tallo cerebral no se afecta, nada más los tálamos están fusionados. Exacto. Otra cosa que comentaban es que estos pacientes pueden tener inclusive diabetes insípida o hipoplasia de las suprarrenales, precisamente porque no hay una glándula hipófisis y no hay un eje hipotálamo hipófisis que regule correctamente estos ejes. Entonces también otras manifestaciones que pueden encontrar. Bueno, además de ver como estos defectos de los hemisferios, vamos a encontrar malformaciones que son la ciclopía, la etmocefalia, la cebocefalia, y pues era lo que les había comentado. En nuestro prosencéfalo, pues, y en el telencéfalo se van a formar estos pares craneales, que los pares craneales que más nos importan, pues son los primeros, ¿no? Que son en realidad una prolongación de la corteza cerebral. ¿Y aquí qué va a pasar? En el peor de los casos, nosotros vamos a encontrar a nuestros pacientes con estas manifestaciones, con la ciclopía, con la cebocefalia, inclusive con el paladar hendido. Aquí está mal escrito, no es labio leporino, es paladar hendido, el labio hendido, perdón. Y pues lo que va a ocurrir es que vamos a ver un ojo único, inclusive va a haber hipotelorismo, pero bueno, ese es el mejor de los casos, que nosotros lo podamos ver de manera clínica. Pero, pues, ¿cómo nos vamos a nosotros informar si es que nos encontramos a alguien en nuestro servicio social? Pues algo bien curioso es que estos pacientes tienen un diente incisivo central único. Entonces, también, si se encuentran esto, pues aguas ahí, aguas ahí. Esta es una manifestación que la comentaban que es muy discreta. Pero pues sí, eso es lo que pueden encontrar en un incisivo central único. Bueno, les traje aquí un video de holoprosencefalia para que entiendan un poquito mejor cómo se van formando estos lóbulos, porque la imagen que yo les traje
de la clasificación se ve más bien cómo se forman los ventrículos y cómo se ve la relación entre los ventrículos y los hemisferios cerebrales. Pero pues bueno, les voy a poner este video para que tengan Spinal una idea de cord resemble a cómo tube ocurre. with 2 openings at each end. From the end of this tube, the brain will begin to develop and enlarge into 3 sections called vesicles: the forebrain, midbrain, and the hindbrain. These begin to divide into 2 parts each, while the midbrain remains undivided. The 2 subdivisions of the forebrain are called the telencephalon and the diencephalon. 2 bulges appear in the forebrain, one on each side of the diencephalon. These will develop into the nerves to the eyes. The telencephalon also has rapid growth. This part of the forebrain will become the 2 separate brain hemispheres. These hemispheres will grow enormously, and they will eventually surround the diencephalon. The separation between the 2 hemispheres of the brain is very clear and well defined. In the severest Eso fue lo form que of ocurre HPE, fisiológicamente. Ahora vamos a the ver forebrain does not qué divide pasa en la into the telencephalon and the diencephalon. The telencephalon does not grow into 2 distinct hemispheres, and the result is a single brain mass. Compared to the normal brain, many sections of the brain are poorly developed, undivided, or absent. This very severe brain malformation is called alobar holoprosencephaly. Fortunately, not all children diagnosed with HPE have the most severe form of this condition. Sometimes the brain is partially divided, and there are only moderate abnormalities of the brain structures. This partial division of the brain hemispheres is called semilobar holoprosencephaly. Another mild form of this brain malformation is called middle interhemispheric fusion variant, or simply MIHF. Finally, there is a mild form where the brain is divided, but there are still some abnormalities, such as a lack of separation of some parts of the brain. This less severe defect is called lobar holoprosencephaly. Perfecto. Ahí ya no sale. By the Ahí está. Vamos a seguir con la siguiente malformación, que es agenesia del cuerpo calloso. Como ya múltiples ocasiones les he comentado, que no solo se presenta de manera única, inclusive se puede presentar de manera de las dos cosas, o sea, que tenga una holoprosencefalia y una agenesia del cuerpo calloso. Aquí, pues, ¿qué pasa? Es una malformación caracterizada por la ausencia total o parcial del cuerpo calloso. Igual, es resultado del defecto del desarrollo prosencefálico. Esto, pues, lo que les comento, es un componente regular de la holoprosencefalia. Y, pues, es raro que se encuentre de manera única. La incidencia es de 0.5 por cada 10.000 pacientes. Y bueno, aquí, a grandes rasgos, pues, tenemos nuestro cuerpo calloso de forma normal. Y vamos a ver algo que se le conoce como haces de Probst. Ahorita vamos a comentar qué es eso. Igual, cuando no se forma este cuerpo calloso, pues en la tomografía podemos encontrar ciertos signos. El signo del carro de carrera, que es como tal la agenesia del cuerpo calloso. Eso sí parecen autos de carrera. Y otro que podemos encontrar es el aspecto de cabeza de alce. ¿Qué podemos saber aquí? Aquí tendríamos que tener nuestro cuerpo calloso. Pues, La parte anterior, ¿no? Del cuerpo calloso. Ajá. Ajá. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Primero que nada, lo más crucial es que pues no hay ausencia total o parcial del cuerpo calloso. Y bueno, ¿qué son estos haces de Probst? Bueno, estos son fibras mielinizadas del cuerpo calloso que no cruzaron. Son esos, yo lo vi como un prestigio, un vestigio de la formación de este cuerpo calloso. Se queda ahí, pues, eso es lo que vamos a ver en la tomografía, inclusive en el corte macroscópico. Otra cosa que quiero comentarles es que los ventrículos laterales, se vuelven más grandes y se vuelven un poco inclinados. Otra cosa son
que se pueden encontrar son la ausencia de circunvoluciones cinguladas o pericariosa, ventrículos laterales ampliamente separados, que era lo que les comenté, y un tercer ventrículo agrandado. Ok. Vamos a pasar a la siguiente patología, que es el síndrome de Dandy-Walker. Doctora, quiero interrumpir aquí tantito, porque me están mandando mensajes compañeros que tienen, parece que tienen clase de rotación a las 5. Entonces, no sé si nos dé tiempo, quiere que las veamos todas ahorita, lo hago súper rápido o vemos otro Pues día. yo creo que sí, porque de hecho nos comentaron que la clase no debe durar más de hora y media. O sea, yo creo que sí podemos acabar. No sé si falta mucho. Pues, vamos como a la mitad, más o menos. Pues si quieren nada más, pues que sea un poquito más, pues más rápido, porque Ok. pues sí nos dieron indicación que no debemos tardar más tiempo. Vale, pues vámonos rápido. El síndrome de Dandy-Walker. Bueno, este es un conjunto de anomalías de la fosa posterior que comprende la agenesia del vermis cerebeloso, la dilatación quística del cuarto ventrículo y una fosa posterior grande. Igual es componente regular de la holoprosencefalia. Y bueno, algo que quiero comentar aquí es que precisamente no existe agenencia de esta vermis. ¿Y esto qué va a ocasionar? Como ya vimos, no se forma este cuarto ventrículo. Y pues, ¿qué va a pasar con todo el LSR que está ahí? Pues se va a formar un quiste, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta patología. Entonces, normalmente, pues, existe agenesia de este vermis, ¿no? Y todo nuestro LSR se ve contenido en la fosa posterior, formando este quiste. Ahora bien, esto es otra imagen para que lo puedan ver mejor. Y, pues, aquí traigo una resonancia magnética de cómo se ve. Precisamente aquí ya tenemos a nuestro pobre cerebelo y a la vermis que, pues, no hay. Ya esta formación de este quiste de LSR. Y también hipoplasia del cuerpo calloso, ¿no? Sí, también la hipoplasia del cuerpo calloso, porque era lo que les había comentado, que se van de la mano estos malformaciones. Algo también que les quiero comentar, hay signos ultrasonográficos, y bueno, igual lo que les había un recordatorio, ¿no? Que los hemisferios cerebelosos pues tienen forma de mancuerna, y cuando existe esta malformación, pues de plano no hay esta vermis, ¿no? Y así se ve. Ya en corte macroscópico, pues ya podemos ver que todo esto es el contenido del quiste, ¿no? Y pues aquí no hay vermis, ni aquí tampoco. Entonces, este es el quiste, de hecho, aquí se ve la bolsita. Pues efectivamente no hay vermis. Eso es lo que ocurre en estos pacientes que tienen síndrome de Dandy-Walker. Esto también es una causa de hidrocefalia. Vamos a seguir con la siguiente etapa crítica, que es la proliferación. Bueno, ya comentamos que se forma nuestro tubo neural, ya comentamos que se forman nuestras vesículas primarias y secundarias, pero bueno, ¿cómo se van a formar todas las neuronas y las células gliales? Resulta que nuestro epitelio aquí, nuestro tubo neural, va a tener una diferenciación entre una placa del techo y una placa del piso, ¿no? Esto va a ser mediado por diferentes factores, que si son el hedgehog o si factor transformante beta expresado. Y bueno, vamos a ver que existen dos situaciones. Lo que les había comentado de la membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Los que están más perpendicular van a entrar en mitosis. Y bueno, los que están de manera paralela o los que están más cercanos a la membrana limitante externa van a generar cambios conformacionales. De hecho, van a expresar una molécula que es la molécula de Notch, y esto va a permitir la diferenciación a células neuronales, a neuroblastos. Y bueno, les traje aquí una imagen donde pues, nuestro neuroepitelio se va a diferenciar entre una célula madre pluripotencial, y pues gracias a ciertos componentes como es la anestina, la neurogenina, va a permitir que se diferencie a los neuroblastos. Por otro lado, existen otras dos proteínas importantes a la diferenciación de la línea neural o la línea glial, que va a ser la proteína de neurofilamentos, que va a permitir la diferenciación para la línea neural, y la proteína gliofibrilar ácida, que permite la diferenciación de la línea glial. Y pues bueno, algo que debemos de rescatar aquí es que pues nuestra línea neural nos va a formar las neuronas bipolares, monopolares, ya las neuronas maduras, las células mesenquimatosas, que no debemos olvidarlas, que fueron las que se metieron a nuestro mesodermo, bueno, las células que se formaron del epidermo,
del epiblasto al mesodermo, estas células van a formar células de la microglia. Otras células importantes que de la línea glial va a ser los astrocitos, los oligodendrocitos, y ya veremos cómo esto toma importancia en la migración. Algo que les quiero comentar es que una vez que se forman estas células, estas neuronas, pues van a empezar a formar su cono de crecimiento. ¿Y esto qué va a hacer? Imagínense que van a aventar axones y dendritas. Entonces, buscan su tejido diana, van a aventar esos axones y dendritas, pero lo van a aventar de una manera excesiva. Resulta que existen ciertas moléculas que es la netrila, semaforina, fibrina y laminina, que van a permitir que se formen este cono de crecimiento. Y muchas de estas células van a aventar axones y dendritas lo más que puedan, para eventualmente decidir dónde se va a llevar a cabo una buena sinapsis. De hecho, comentaba que muchas de estas células entran en apoptosis precisamente porque estas células pues no tienen buena conexión sináptica. Entonces el cuerpo dice, ¿saben qué? Pues si no tienen buenas conexiones sinápticas, si es una sinapsis lábil, pues entran en apoptosis. Y bueno, aquí es donde vamos a entrar a la siguiente parte de patologías. ¿Qué pasa cuando proliferan demasiadas células o qué pasa cuando mueren demasiadas células? Vamos a ver las primeras 3 patologías, que es macrocefalia, microencefalia y hemimegalencefalia. La macrocefalia, bueno, todos estos 3 trastornos son trastornos relacionados con el peso cerebral. Ocurre por un defecto en la proliferación y apoptosis neuronal del desarrollo embrionario. Algo que quiero comentarles es que la macrocefalia no solo existe por proliferación celular y apoptosis neuronal, sino también hay macrocefalias secundarias. Ya puede ser por un cierre temprano de las suturas. Inclusive puede ser secundaria una hidrocefalia, entonces también tenemos que considerar lo que, a pesar de que existen un defecto en la proliferación celular, pues también hay macrocefalias secundarias. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en ciertas patologías genéticas, como va a ser el síndrome de Down, como va a ser en la acondroplasia. Y bueno, ya les comenté las macrocefalias. De las microcefalias, igual son por efectos primarios, que era lo que les había comentado de la proliferación celular y apoptosis. Sin embargo, también hay otras causas de microcefalia, ya sean por infecciones prenatales, aquellos que están relacionados con el TORCH. También el virus de Zika, me parece, que también puede ocasionar microcefalia. Y lo que ya les había comentado, el cierre precoz de las suturas craneales. Entonces, para tenerlo en consideración. Y para considerarlo macrocefalia o microcefalia, nosotros tenemos que tener en cuenta que se toma en consideración 2 derivaciones estándar desplazadas. En una bibliografía consideraba que la macrocefalia era de 3 derivaciones estándar, pero quiero pensar que para ambos casos es 2. Y bueno, aquí les traje unas imágenes de microcefalia y macrocefalia. Aquí, pues, lo que les había comentado, de plano, hubo demasiada apoptosis de estas células y, pues, no se pudo crear como tal todo el encéfalo, ¿no? De hecho, tenemos una masa encefálica muy pequeña. Por otro lado, cuando se empiezan a proliferar de más, puede ocasionar macrocefalia, que es la que tenemos aquí. Estas son las macrocefalias y microcefalias primarias debidas a la proliferación celular y apoptosis. Estas van a ser las secundarias debido a trastornos genéticos, como es la acondroplasia o inclusive el síndrome de Down, el trisomía 21. Y por último existe la otra, que es la hemimegaloencefalia. ¿Aquí qué ocurre? Pues resulta que un hemisferio es más grande que otro. Y bueno, no solo va a ser un hemisferio más grande que otro, va a estar acompañado de otras anomalías corticales que vamos a ver más adelante, que es la paquiria, inclusive la displasia cortical. Y bueno, pues aquí es más que evidente, ¿no? Que un hemisferio es más grande que otro. Y hasta se ve desplazado un poco el ventrículo. Vamos a seguir con la migración. Aquí para la migración existen 2 tipos de migración, la tangencial y la radial. La radial va, ahora sí que, de una circunferencia, así me lo imaginé, y la tangencial va craneal o caudalmente. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer las células? Aquí hay 2 mecanismos, uno por translocación somática y otro mediante células gliales. Aquí en las células gliales, literal, las neuronas se van a estar apoyando en las células gliales para poder subir y poder acomodarse apropiadamente. Mientras que en el soma, pues va a prolongar la dendrita y va a moverse. De hecho, hay videos muy padres en YouTube acerca de esos, por si tienen la curiosidad de verlos, se ve muy padre. Y pues era lo que les había comentado. Aquí en las células gliales van a tener una prolongación y precisamente las neuronas
que van a migrar, van a apoyarse de estas células gliales para poder migrar sobre todo el territorio. Y bueno, ¿qué es esto? Resulta que inicialmente nuestra corteza cerebral pues no tiene surcos, no tiene cisuras. Y conforme van pasando los meses, conforme van migrando estas células, pues se van formando estos surcos. Algo que quiero comentarles es que de aquí nos vamos a apoyar para entender las patologías. Nosotros sabemos que en nuestra corteza cerebral pues hay 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Y algo que también les quiero comentar. Precisamente esta migración puede ocurrir, no termina cuando nace el niño. Pueden seguir migrando inclusive hasta los 2 años. Había comentado que hasta la infancia pueden seguir migrando estas células. Bueno, vamos a empezar con la primera patología, lisencefalia o también agiria, lo pueden encontrar. Aquí, ¿qué ocurre? Es una malformación congénita porque se caracteriza porque presenta una superficie cortical lisa. Aquí existen varios tipos, nada más les quise meter la más clásica, que es la presentación tipo 1, porque también hay una pedrada, que es la 2, y la 3 involucra otras estructuras. Pero bueno, en la presentación clásica, nosotros vemos que es una superficie cortical lisa. ¿Y por qué va a estar lisa? Resulta que, bueno, algo que también les quiero comentar es que los giros, pues no hay giros. Histológicamente, bueno, todavía no. El cerebro es liso, no presenta circunvoluciones y lo único característico es que sí presenta la de Silvio, es la única que presenta. Por otra parte, no presenta ni surcos ni cisuras. La sustancia blanca es escasa entre corteza y ventrículos, y los ventrículos son de gran tamaño. Histológicamente, pues, ¿qué vamos a ver, no? Nosotros fisiológicamente tenemos nuestras 6 capas, pero aquí lo que va a ocurrir es que de plano no pudieron migrar estas neuronas y se van a quedar en 4 capas. Es por eso que no se forman estas giros y convoluciones, y pues eso es lo que desencadena esta patología. La siguiente, que es paquigiria, o también llamada macrogiria, y polimicrogiria. Aquí, ¿qué ocurre? Les voy a poner las 2 imágenes comparativas para que lo puedan ver. Aquí en la paquigiria o macrogiria, los giros son grandes, anchos y de un número reducido. La orientación es anormal y la corteza es gruesa con arquitectura normal. ¿A qué me refiero con eso? Que sigue teniendo 4 capas en vez de 6. Y bueno, aquí podemos ver en la resonancia magnética cómo es que se pierden todos estos giros, ¿no? Y de hecho hay muy poquitos. Por el otro lado, en la polimicrogiria, aquí ya hay giros pequeños y numerosos. Igual, la corteza tiene 2 a 4 capas y tiene un patrón ondulante. Algo curioso de esta polimicrogiria es que 2/3 partes tienen una localización perisilviana. De hecho, aquí lo pueden ver. Aquí tenemos nuestra cisura de Silvio y, como pueden ver, montones de cisuras aquí. Y histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Este patrón ondulante. También se van a encontrar los ventrículos dilatados y, pues, macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Un montón de giros. Vamos a pasar con la heterotropia. Aquí, ¿qué ocurre? Esta es una malformación que ocurre por los disturbios focales de la migración neuronal. Aquí se producen nódulos de neuronas o glía ectópicos. De plano no supieron moverse las neuronas y migraron a lugares donde no tenían que migrar. Usualmente suelen ser de sustancia blanca y la localización más común es zona periventricular, la sustancia blanca subcortical. Y bueno, existen varios tipos de heterotropías neuronales: la heterotropía neuronal difusa, la heterotropía nodular, que es la que vemos aquí, y la laminar o en banda. Y por último, la última malformación, que es la isquioencefalia. Esta patología es una malformación que existe debido a una hendidura que se extiende de los ventrículos laterales hasta la pía madre. Esto puede ser uni o bilateralmente. Y bueno, existen 2 tipos: la de labio abierto o abierto tipo 1 o la de labio cerrado tipo 2. Aquí lo que ocurre es que de plano existe como tal la hendidura y pues el paciente presenta manifestaciones clínicas que depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea esta malformación, pues va a ser traducida en las manifestaciones clínicas. Y bueno, eso es todo lo que encontré de esquizoencefalia. ¿Algo que quiera agregar, doctora, de esta? Porque sí, esta fue como que la que más... No es tan característica. ¿Me quieres compartir tantito tu...?
¿Cómo le hago, doctora? Es bastante frecuente la esquistoencefalia. Le pones ahí donde está mi imagen y hay unos puntitos donde dice compartir anfitrión. Ok. Compartir. ¿Hacer hospedador o coanfitrión? A O ver, coanfitrión. creo que sí. Solicitar prueba Creo de que ya audio. Donde está mi imagen arriba. Pero ¿Ya ya salió? tienes una imagen de esquistoencefalia de labio abierto, ¿no? Ajá. Traje dos. La de abierto y cerrado. Ok. Esa no la habías puesto. No, todavía no. Esta es la de la tipo la cerrada o tipo 1, aquí me equivoqué. La cerrada es tipo 1. Y la abierta, pues, es esta. Sí, la del labio abierto completamente hay una cavidad como tal, ¿no? Aquí lo característico de la esquistoencefalia es que sí conecta con el ventrículo, con el sistema ventricular. Si fuera un quiste, no habría una barrera o habría una pequeña membranita, ¿no? Entonces a eso, por ejemplo, se llamaría quiste porencefálico y no se llamaría esquistoencefalia. Sí, entonces sí tienes ahí la imagen. Sí, fueron las únicas que encontré porque en los libros de patología o de neonatología casi no había de esquistoencefalia. Sí, es bastante frecuente la esquistoencefalia. Pero sí, ya por último, nada más comentar la mielinización. Aquí lo que deben de considerar es que pues, se inicia en el cuarto mes de la vida prenatal y se completa a los 2-3 años. En otra bibliografía comentaba que hasta la adolescencia, ¿no? Otra cosa importante que les quiero comentar es que en el sistema nervioso central las células que se encargan de mielinizar son los oligodendrocitos y en las células periféricas son las células de Schwann. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les dejo esta página de esta organización. Es un curso más o menos de malformaciones congénitas. Está súper padre porque viene clínica, viene patología. Si tienen tiempo y les interesó este tema, pues aquí les dejo este link para que lo puedan. Tu exposición, yo creo que estudiaste todo muy, muy detallado. Tal vez nada más algunas imágenes, casi todas las imágenes eran imágenes patológicas, macroscópicas, y sí he de decirles que no todas las malformaciones son incompatibles con la vida. El paciente puede tener muy mala calidad de vida o puede asociarse a epilepsia o a discapacidad, pero son pacientes que viven, ¿no? Sobre todo cuando la alteración está en etapas más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, en la migración, en la proliferación. O sea, son pacientes que viven y tienen pues mucha repercusión neurológica. Entonces ahí sí es importante que ustedes vean un poquito más de imágenes radiológicas más que imágenes patológicas, pero me gustó mucho la exposición. Algo que hay que comentar también, por ejemplo, los factores de riesgo para las malformaciones congénitas, aparte de las que tú comentaste, ¿cuáles otras serían? El consumo de alcohol, el consumo de teratógenos. ¿Cómo que teratógenos? Los más frecuentes. Estaba talidomida, ácido valproico. Talidomida que ya no se utiliza, ya está proscrita por la FDA. Ácido valproico, bastante frecuente. Carbamazepina. Son los que recuerdo, la verdad. ¿Alguien más? ¿Los antiepilépticos, doctora? Antiepilépticos como por ejemplo el ácido valproico es el más frecuente, pero por ejemplo carbamazepina, casi todos están proscritos durante el embarazo. Los únicos que utilizamos en el embarazo es levetiracetam. A veces se llega a utilizar fenitoína y carbamazepina en algunos pacientes embarazadas. Todos los demás sí pueden ser altamente teratógenos. El más importante es el ácido valproico, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta si la paciente está embarazada para hacer cambio de antiepiléptico, ¿no? ¿Algún otro factor? La carga genética. ¿Qué otra cosa? Carga genética es sobre todo que la mamá haya tenido antecedente de algún bebé que tenga defecto del tubo neural. De hecho, se utilizan dosis mucho más altas de ácido fólico. Sí. No los 4 miligramos, sino hasta 8 miligramos día.
y preventivo 3 meses previos al embarazo, ¿no? Algo importante también, las mamás con diabetes mellitus, independientemente si estén compensadas o no compensadas, son muy frecuentes las malformaciones del sistema nervioso y el síndrome de regresión caudal es el más frecuente en las mamás con diabetes mellitus. Hijos de madres añosas también, es bastante frecuente que haya malformaciones. Y lo que yo he comentado con ustedes también, si fenotípicamente ven que su paciente tiene alteraciones de la línea media, como labio y paladar hendido, que pareciera que solamente esa es la única malformación, ahí sí es importante que hagan un rastreo, ¿no? Tanto del neurodesarrollo como evidenciar que no hay ninguna otra malformación asociada al sistema nervioso. Ajá. Entonces, cualquier malformación de línea media en la cara, o sea, ya sea alguna alteración de la nariz, hipotelorismo, hipertelorismo, sí es importante que descarten malformaciones o algún síndrome genético, ¿no? Nada más hacía algunas preguntas al aire. Lauren, ¿cuáles serían las alteraciones de la neurulación? ¿Cuáles serían las alteraciones más importantes de la neurulación primaria o la secundaria? Perdón, doctora, ¿sí me escuchan? Uh-huh. Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? Las alteraciones de la neurulación primaria y secundaria. Pues sería lo de la espina bífida, anencefalia. Uh-huh. ¿Alguien más? También se puede agregar el encefalocele en las neurulaciones primarias. El encefalocele es de las más características. Recuerda que el encefalocele más frecuente es el encefalocele occipital. Uh-huh. Sería mielomeningocele. Mielomeningocele. El mielomeningocele es súper importante porque aunque ya hay más consumo de ácido fólico en las mamis, sigue siendo bastante frecuente y entonces la detección oportuna durante la etapa prenatal es importante para el nacimiento vía abdominal, para el nacimiento programado vía abdominal, para evitar que durante el trabajo de parto y que si es vía vaginal el parto prenatal haya ruptura de esa membranita, de ese mielomeningocele y haya más secuelas o haya alguna neuroinfección. Les quería presentar una imagen de una pequeña que apenas tuvimos, que no lo operaron de forma oportuna, pero se me trabó esta cosa. No. Se las pongo para la siguiente porque nos llegó con el mielomeningocele roto y prácticamente pues ya tuvo muy mal pronóstico, que eso es lo que tenemos que evitar cuando veamos que un paciente llega con un defecto derivar de forma oportuna a neurocirugía, ¿no? Para evitar que se rompa y que tenga mejor pronóstico. El mielomeningocele es importante que dependiendo del nivel en el que esté, va a ser la alteración neurológica. Muchos tienen paraplegia, ¿no? Paraplegia, vejiga neurogénica, alteración en la sensibilidad. Entonces sí es importante que vean si su paciente en qué nivel está. Pues, lo más común es que sea lumbosacro, en un 80-90%, pero puede ser mucho más alto en mielomeningocele, ¿no? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta. Para la siguiente clase se les pongo la imagen de nuestra pacientita. Y creo que tengo también una tomografía de un niño con anencefalia que estaba, pues duró bastante tiempo, de hecho se fue a su casa con anencefalia, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, chicos? Doctora, yo sí tengo una. Bueno, usted comentaba que hay algunos niños que anencefalia que, o sea, que sí viven, pero, o sea, como cuánto es su, hasta cuánto tiempo viven. Digamos como meses, no sé, pueden vivir 1 mes, 3 meses. Sí viven. Porque acuérdate que el tallo cerebral está conservado, ¿no? Entonces, con las funciones vitales, okay, básicamente, gracias. Pero sí viven. Gracias, doctora. Bueno, entonces para no quitarles más tiempo, de hecho, pues igual nos comentaron que las clases no deben durar más allá de 1h30 para que sea didáctico. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la expo. No sé si alguien tiene algún comentario.
¿No eres Creo que youtuber o no. algo así? ¿No haces exposiciones? Tengo un podcast. Ah, ok, con razón. Bueno, me gustó mucho la exposición, estuvo muy bien preparada. Si me la puedes compartir, si me la puedes mandar. Claro. Se la envío por Drive porque como están Ok, ya sí los está pesada. videos, ajá, y aparte están los videos adjuntados, pues ya, también. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias, chicos. Si no hay ninguna duda, Doctora. nos vemos para la siguiente clase. No recuerdo exactamente qué clase toca, pero igual se pueden poner en contacto conmigo antes para que coordinemos si es necesario, ¿no? Tomar en cuenta las